Hola amigos, un gusto saludarlos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por su preferencia y por sintonizar de nuevo su programa Los Iniciados. Les recuerdo que estamos transmitiendo simultáneamente y en directo por todas nuestras plataformas: www.universoradio.jimdo.com, por Face Live, YouTube y por TuneIn, y por supuesto por nuestra página oficial que es www.universoesotéricomexico.com. Y como siempre les reitero que nos ponemos a sus órdenes con todos nuestros servicios: lecturas con tarot, limpias espirituales, rituales, hechizos, protecciones y mucho más. Así es que pónganse en contacto con nosotros. Todos nuestros datos y líneas telefónicas estarán apareciendo en pantalla. Esta noche les voy a hablar de un tema muy importante. Les voy a hablar de la necromancia o nigromancia. Así es que quédate con nosotros. Comenzamos. Los Iniciados. La nigromancia o necromancia es la magia del mundo de los muertos. Es un conjunto de ritos y conjuros con los que se pretende desvelar el futuro mediante la consulta a los muertos y sus espíritus o a sus cadáveres. Este poder pertenece a brujos capaces de invocar espíritus y utilizar la energía de la muerte y sus cuerpos para llevar a cabo funciones como la adivinación. La nigromancia ha sido equivocadamente considerada como magia negra o magia diabólica. En realidad es una rama de la alquimia que estudia la transformación de los cuerpos u objetos hacia otro nivel superior o inferior. En este caso, estudia la muerte, su energía, sus manifestaciones, su esencia y su fuerza. Recordemos que la magia no tiene color, así pues la nigromancia tampoco. Simplemente el color lo aporta el ejecutante. Es quien lo transforma según su voluntad y propósito. De hecho, se puede invocar a los muertos para un fin positivo. Actualmente, solo está bien visto el estudio de la muerte física. Sin embargo, existe también el estudio de los muertos y de los espíritus. Existen dos clases de nigromancia, la luminosa y la de las tinieblas, y por eso las evocaciones de cada una se hace de forma diferente. En la nigromancia luminosa se realiza mediante plegarias, pentáculos y aceites, y la nigromancia de las tinieblas se realiza mediante los sacrilegios y la sangre. No se sabe con certeza cómo se realizan las ceremonias de las brujas de la antigüedad, pero sí se sabe que se profanaban las tumbas y que se hacían filtros y ungüentos con la grasa y sangre de los cadáveres mezcladas con belladona, hongos venenosos, polvos de animales disecados, etc. Los nigromantes se frotaban las sienes, las manos y el pecho con ese ungüento, trazándose un pentáculo e iniciaban la evocación de los difuntos en cementerios abandonados. Los antiguos griegos, aconsejados por un hechicero, hacían una expiación antes de comenzar la ceremonia y también dedicaban algunos sacrificios al fallecido, ya que se creía que si no se realizaban estos preámbulos, el difunto no atendería sus preguntas. Posteriormente, rociaban sangre tibia sobre el cadáver para que luego fuera sin contestada todas las preguntas referente al futuro. La forma de practicar la necromancia por parte de los romanos era algo diferente. Ellos desenterraban un cadáver, realizaban una ceremonia alrededor de él, invocaban a su espíritu para despertarlo y empezaban a realizar las preguntas sobre cuestiones futuras. Los asirios y judíos sacrificaban cabritos torciéndoles el cuello, luego les cortaban la cabeza, la salaban y embalsamaban. Después grababan una lámina de oro el nombre del espíritu para quien habían hecho este sacrificio. Colocaban la cabeza encima de la lámina, la rodeaban de cirios y la adornaban como un ídolo y así les contestaba. La necromancia era una forma ilegal de ritual en la antigua Grecia, aunque existen pruebas que sugieren que se practicaban en secreto. Los antiguos griegos creían que cuando se descomponían los cuerpos de los muertos bajo tierra, sus almas
quedaban liberadas y viajaban al inframundo a través de las fisuras de la superficie terrestre. Los espíritus de los muertos supuestamente poseían capacidades e información que estaba fuera del alcance de los vivos, como el poder de predecir el futuro. Por esta razón, se erigían templos en lugares considerados entradas al inframundo para practicar la necromancia y recibir profecías. En la época de la antigua Grecia y el Imperio Romano, se utilizaban encantamientos mágicos a lo largo de todo el año para invocar a los difuntos y pedirles que ayudaran a los vivos. Algunos nigromantes intentaban resucitar cadáveres de verdad. No hablo de revivir biológicamente un cuerpo muerto, sino de animarlo durante un lapso de tiempo al obligar al espíritu a regresar temporalmente a su cadáver. Sin embargo, la mayoría solo evocaba o convocaba al espíritu del muerto, celebrando rituales sobre su tumba en los que se pronunciaban encantamientos y dibujaban en el suelo palabras y símbolos. La reanimación de cadáveres es una práctica compleja, prolongada y con matices mórbidos. Obviamente, explicar a detalle un ritual de este tipo es extremadamente peligroso, ya que puede caer en manos equivocadas. De solo que en este programa les mencionaré uno que otro dato de forma muy general. En todos los rituales de reanimación, el cadáver es colocado de pie en un dispositivo de hierro. Se queman hierbas mágicas sobre el vientre, la cabeza y el pecho. Los labios fríos se untan con la sangre del propio nigromante. La boca del muerto es abierta utilizando un dispositivo de metal, usualmente de plomo. El nigromante se acerca a la altura de la boca del muerto y pronuncia una serie de órdenes y amenazas. Si lo asombroso ocurre, ocurrirá solo en ese momento. El nigromante debe meditar mucho sobre el muerto que va a invocar, y esto se logra realizando pequeños sacrificios y llevando una dieta repulsiva con vinos agrios, pan negro y carne cruda de perro, según se dice, el manjar predilecto de los infiernos. Algunos libros que registran los oscuros ritos medievales, como el Malleus Maleficarum, sostienen que los nigromantes comen diariamente la carne corrupta de los cadáveres insepultos. Esto se cree que impide que los muertos invocados ataquen al nigromantes por quienes sienten el más vivo rencor. Si bien en casi todas las regiones se establecieron leyes en contra de la nigromancia, todos los pueblos la practicaron, pero solo los hebreos la consideraron una abominación. En ocasiones el nigromante se rodeaba de cráneos y otras imágenes invocadoras de la muerte y se vestía incluso con la ropa robada del cadáver o usaba algún objeto que había sido propiedad del difunto y se concentraba todos sus pensamientos en la muerte mientras aguardaba a que apareciera el espíritu. Cualquier pequeña señal se podía tomar como una indicación de que el espíritu se encontraba presente. Entonces era el momento para iniciar las preguntas. También la adivinación se hacía mediante la consulta de vísceras de los muertos. Al parecer, los nigromantes no se han preocupado por la voluntad del alma del difunto, solo se encargan de obtener la información que requiere. Para este tipo de rituales, los espíritus serán espectros intangibles, inteligentes y con la capacidad de hablar, pero nada más. A los espíritus siempre hay que hacerles las preguntas correctas, pues si no, jamás se recibirá una respuesta exacta o con sentido. En cuanto a la evocación de espíritus se refiere, esta es una actividad peligrosa, para lo cual se necesita de un alto y continuo gasto de energía para poder mantener el contacto. Por esa razón, ningún brujo menor de 21 años debe de invocar algún espíritu, y en casi todas las familias de brujos, esto es incluso una norma, que hasta ha sido plasmada en grimorios antiguos. No tiene mayor restricciones, pero conforme más experiencia se adquiera, se podrá controlar mucho más el gasto de energía. Además, la adivinación será mucho más efectiva. Esta técnica de adivinación es una de las más apreciadas, y al ser una magia caracterizada como oscura y cercana a la muerte, los brujos con dicho poder suelen ser muy respetados.
Aquellos brujos que poseen una vasta experiencia tendrán la capacidad de alterar la vida, al ser la necromancia una magia relacionada con la muerte. Podrán acercar a una persona a una enfermedad, además crear un estado parecido a la muerte en personas sanas, conocido en medicina como un estado de coma o un estado vegetal. El tiempo que pase el individuo a disposición de ese estado dependerá de la experiencia y energía del brujo. Es muy importante la preparación del propio nigromante y de las herramientas que intervienen en este tipo de rituales mágicos, que por lo general son ingredientes extremadamente difíciles de conseguir, como restos humanos, metales preciosos, partes de animales, etc. Otro punto importante se centra en la composición de los llamados círculos mágicos, que tienen la función de servir para que el nigromante se resguarde de los espíritus que fuesen invocados, y por último el rito que se ha de verificar y las recetas mágicas que se han de efectuar. La vibración ultravioleta es el color más visible en el plano astral. La persona que hace uso de la nigromancia necesita mantener abierta una puerta de luz ultravioleta al inframundo, al igual que su habilidad personal y conocimientos. El riesgo de estar en contacto constante con seres de bajo astral altera la personalidad de quien practica este tipo de brujería. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que uno puede perder la razón y el propio espíritu con estas prácticas. El peligro de la nigromancia procede de los muertos, a quienes no les gusta, por supuesto, ser perturbados e incluso se muestran agresivos cuando se les invoca por la fuerza. Otra forma de nigromancia consiste en forzar a las almas de los muertos a realizar tareas indignas como venganzas, que son solicitadas por terceros, que naturalmente hay pagas muy altas, en dinero por supuesto, por este servicio. En este sentido, el nigromante enviaba el espíritu hacia una persona en particular para causarle pesadillas, enfermedades y toda clase de infortunios. La teosofía asoció esta técnica de los nigromantes con el uso de parásitos, larvas, gusanos y espíritus subterráneos, es decir, criaturas no humanas del bajo astral y formas de pensamiento, las cuales pueden ser dirigidas sobre un objeto preciso, mediante infernales encantamientos, diabólicas invocaciones, sacrificios y abominables oblaciones, aunque su influencia rara vez se prolonga más de unas pocas semanas. En sí, el mal siempre ha sido una de las tentaciones del ser humano para obtener poder sobre sus enemigos. Arqueólogos han descubierto unas tablillas de plomo con extraño simbolismo y llenas de misterio, en las que figuraban los nombres que se supone eran de las víctimas sobre las que se lanzaban encantamientos y conjuros para hacerles daños. Se dice que se han descubierto alrededor de unas 1600 piezas repartidas en diversas provincias romanas que datan de los años 500 a.C. hasta finales de la antigüedad. Las tablillas eran colocadas en lugares donde había ocurrido un crimen, una ejecución o un cementerio para que el alma de los muertos se introdujera en ellas y activaran la maldición en contra de la persona que se supone debía resultar dañada. Además de la intervención de los espíritus, las tablillas también pedían la presencia de Hécate, una de las deidades oscuras más solicitadas, para que intercediera a favor de las personas que colocaban las tablillas y pedían los favores para que a sus enemigos les fuera mal en alguna competencia deportiva o en algún discurso que fueran a dar. Hécate era dueña del perro Cerbero, el guardián de la puerta del inframundo. A ella le pertenecen los poderes de la noche, la magia y la necromancia. El aspecto de Hécate era de verdad atemorizante. A veces se le representa con 3 cuerpos o 3 cabezas de perro, caballo y león, o incluso con el rostro de aspecto humano. A ella le correspondía decidir quién vivía y quién moría en el plano terrenal y celestial. Por eso, el mismo Zeus tanto le temía. Los practicantes de la magia negra la tenían como una de sus principales diosas y le dedicaban rituales mágicos.
Hécate era protectora de las plantas venenosas que las brujas usaban para sus encantamientos. Además, los hechiceros le dedicaban sacrificios de corderos y perros negros al final de cada lunación. Desear el mal y actuar en contra de alguien por medio de un conjuro, pócimas, amuletos o la plegaria a alguna divinidad oscura para que interceda a favor de una bruja, hechicero o chamán, forman parte de las creencias y prácticas más antiguas de toda la humanidad. Platón condenaba la nigromancia como una práctica fraudulenta y reclamaba duras sanciones para aquellos que recurrían a estos ritos. Platón decía que no creía que los nigromantes realmente fuesen capaces de invocar a los muertos, y mucho menos de revivirlos, y solo los denunciaba como simples estafadores. Los cristianos, en cambio, sí creían en los poderes de los nigromantes, aunque no en la posibilidad de que los muertos regresen de ninguna forma concebible. Distintos tratados demonológicos afirman que no son los muertos quienes responden las consultas de los nigromantes, sino demonios que asumen la apariencia y el discurso de las almas humanas. La literatura clásica nos ofrece vívidas descripciones de estas prácticas de los nigromantes. El canto sexto de la Farsalia de Lucano relata el obscuro episodio de Ericta, una vil nigromante que reanimaba los cadáveres de los soldados muertos de las tropas de Pompeyo Magno, enemigo de Julio César. El procedimiento consistía en cortarles el cuello, colocarlos en una catacumba de pie, completamente armados, y acto seguido respirar sobre ellos el hálito de las lamias. El rito continuaba con la total apertura de la caja torácica, donde eran vertidas serpientes, sangre y hierbas mágicas. El cuerpo era dejado en la oscuridad durante 3 noches consecutivas. Luego se les untaba con preparados diabólicos a base de tripas, piel de hiena, aceite y huesos. La propia Ericta realizaba sobre ellos una especie de comercio carnal de ultratumba, montando a los cadáveres de forma escandalosa. Por las venas de los soldados difuntos corrían un líquido negruzco que Lucano no detalla en sus escritos, pero menciona que les permitía atacar con una ferocidad inusitada, aunque sus fuerzas declinaban rápidamente. Según se dice de esta forma, las tropas de Pompeyo Magno alcanzaron varias victorias memorables. Si bien la obra quedó inconclusa, los 10 cantos de la Farsalia conforman el documento más completo sobre la nigromancia en Roma. Sin embargo, el documento más antiguo que se conserva a propósito de la nigromancia es nada menos que la Odisea de Homero. Bajo la dirección de Circe, una poderosa hechicera, Odiseo viajó al inframundo, es decir, efectúa lo que se conocía como catabasis, el descenso hacia las regiones sombrías con el objetivo de obtener conocimiento y la ayuda de los muertos. Ovidio se burlaba de esta tradición en las Metamorfosis y sostiene que los muertos solo simulan cierta ofuscación cuando son invocados. De hecho, aclara que estos no son arrancados del inframundo propiamente dicho, sino de una región límbica, una especie de mercado grotesco donde los muertos se reúnen para intercambiar noticias y rumores sobre los vivos. Ya en la Edad Media, el término de nigromancia agrupaba otras actividades además de la invocación de espíritus y la reanimación de cadáveres. En general, se refiere a toda práctica satánica, desde los pactos con el diablo hasta la utilización de espíritus elementales para obtener riqueza, sabiduría y amor. En este periodo, los nigromantes dejaron de ser vistos como personajes al margen de todo culto o adoración en particular. Se creyó que en sus ritos blasfemos solo se podían ser realizados con éxito con la ayuda del demonio, en cuyo caso se les transformó en sirvientes del infierno como las brujas y los hechiceros. La nigromancia fue condenada por el Vaticano y considerada una práctica prohibida, la cual, lejos de negar su eficacia, solo sirvió para elevar su prestigio como una posibilidad real. La Inquisición la asoció directamente con la brujería, y aunque algunas brujas podían obtener el perdón y escapar del fuego si se arrepentían, los nigromantes carecían de ese beneficio.
Su destino, con o sin su confesión de por medio, fue la hoguera. Incluso dentro de los libros clásicos del ocultismo y esoterismo, y aún en obras satanistas, la nigromancia fue vista como una herejía imperdonable. En otras palabras, hasta la magia negra la rechazó abiertamente. En el año de 1080, durante el concilio de Brixen, el Papa Gregorio VII fue acusado formalmente de practicar la nigromancia. En el año de 1409, durante el concilio de Pisa, el Papa Benedicto XIII también fue denunciado por el mismo cargo, con el agregado de haber contratado una corte de nigromantes para efectuar siniestros ritos en los salones del Vaticano. Algo similar ocurrió con el Papa Silvestre II, quien logró traer el mundo a una súcubo muy famosa llamada Meridiana. La necromancia, sobre todo en su forma de invocación de los espíritus de los muertos con propósitos mágicos o adivinatorios, es una práctica común en religiones antiguas como el vudú, el palo mayombe, la quimbanda y la santería. Hay otros sistemas que buscan el mismo efecto que la necromancia, como la tabla Ouija, y en las sesiones espiritistas en las que se buscan respuestas a preguntas mediante la intervención de un espíritu son un ejemplo de nigromancia moderna. Les agradezco por haber compartido este tiempo conmigo y por haber escuchado este programa hasta el final. Si les agradó el tema de esta noche, regálenme un like y ayúdenme a compartir. Les recuerdo que todos los programas de Los Iniciados, tanto la primera como la segunda temporada, los puedes volver a ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. Si todavía no estás suscrito, bueno, pues te invito a que lo hagas. En nuestro canal podrás disfrutar también de cápsulas esotéricas que semana a semana subimos para todos ustedes. Y como siempre, Universo Esotérico se pone a sus órdenes con lectura con tarot, consejería, limpias, protecciones o rituales. No duden en ponerse en contacto con nosotros si requieren de este tipo de ayuda. Con mucho gusto les brindaremos la atención y los resultados que ustedes están buscando. En nuestra página oficial www.universoesotéricomexico.com pueden encontrar todos nuestros datos. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo programa de Los Iniciados. Hasta muy pronto y buenas noches. Los Iniciados. Te esperamos en una próxima emisión, en donde se tocarán temas para comprender que la espiritualidad no es una doctrina, sino un estado de conciencia.